Vamos a ver lo que significa ética. Dentro del contexto evangélico, se debe hablar y hacer una crítica constructiva con respecto a la ética. Existen diferentes tipos de ética, valga la redundancia. Existe ética natural, como también se le llama filosofía moral o natural, que pasan a ser utopías heterodoxas. Cuando decimos utopías heterodoxas, nos referimos a que no tienen ningún valor dentro del contexto de la ética que se llama evangélica. Un entendimiento adecuado de la ética, amados hermanos, tiene que tomar en cuenta esta disciplina y otras que tienen una relación muy íntima con la ética. Por eso principiamos con la definición de la ética evangélica y su relación con la ética en otras disciplinas. También es necesario entender qué significa la sociedad, la cultura y la religión. Vemos, hermanos amados, que la ética se puede convertir en un arte cuando es totalmente flexible y extraída de las condiciones sociológicas de los seres humanos, sin tomar en cuenta, por un lado, la ciencia y por otro lado, la teología. Pero tenemos que llegar a la conclusión primaria que la teología es la ciencia que estudia de Dios y de sus relaciones con los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no solo con los hombres, sino con el universo entero. Entonces significa que cuando la ética que se llama evangélica es extraída de la teología, que es una ciencia, entonces no puede ser flexible. Oigan bien, porque la ética natural, la filosofía moral, que son utopías heterodoxas, que simplemente son retorismos o retóricas que se pueden hablar, decir, pero en conclusión no cambian nada, ni ayudan en nada a la actitud y línea conductual de los seres humanos. Mientras la ética evangélica extraída de las Sagradas Escrituras, porque cuando yo estuve estudiando en el diversificado en los colegios e institutos de Quetzaltenango, digo así porque estuve en varios, yo recuerdo la ética profesional que enseñaban, pero simplemente fue un decir, fue como un destello de conocimiento que pronto desaparece de aquel que estudia y que no aplica de manera científica la ética que hoy llamamos ética evangélica, que tiene que sobresalir dentro de la sociedad, la cultura y la religión, el religare. Número 1, la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbres o prácticas que son aprobadas por un grupo específico al cual llamamos cultura. Sin embargo, esa palabra ethos, dentro del contexto de la teología evangélica, no tiene mayor trascendencia. Oiga lo que estoy diciendo. Por una sola razón, de que el ethos es costumbres, cuando dentro del contexto teológico las costumbres son desechadas, porque esa es una palabra totalmente profana. La palabra costumbre es una palabra totalmente carnal. La ética debemos llamarle así como la ciencia de la moral. Busca determinar, cuando hablamos de ética evangélica, se busca determinar la parte deontológica. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Ahora, ¿por qué hablamos de deontología? Porque la ética deontológica es aquella ética que se basa en leyes, en mitzvot, en mandamientos
en estatutos. Es una ética que los hijos de Dios, Lebené y Elohim, tenemos que aprender. Porque la vamos a tomar no como un arte, sino como una ciencia que se va a llamar la ciencia de la moral. Recuerden que la verdad moral es la coherencia entre lo que hablamos y hacemos. Entonces a eso le vamos a llamar ética, que deontológicamente es la ética que se basa en los principios estatutarios, reglamentarios, de mandamientos de la palabra de Dios. Por eso ya dijimos que tanto la filosofía moral como la ética natural son dos cosas inventadas por los hombres, como cuando el padre de familia dice: el que manda aquí soy yo, y todo lo que yo diga y haga, eso es lo que mi familia tiene que decir y hacer. Pueden decir amén, hermanos y hermanas. Oigan bien, no es ético la hipocresía, no es ético el dualismo, no es ético el pensamiento que nos lleva a creer en todo. Y como dije en alguna oportunidad, solo un ignorante puede decir que todas las religiones son iguales, que todas las iglesias son iguales, porque con la pandemia se determinó que no es cierto. Así que si alguno de ustedes que estudian teología pensaban antes que todas las iglesias eran iguales porque todos tenían la misma forma estructural, infraestructural o aún religiosa, litúrgica, están equivocados. Porque hoy se ve cuando la ética deontológica, que busca determinar los valores y establecer las normas para regular el comportamiento de los seres humanos en una sociedad. Ahora, ¿a qué sociedad pertenecemos? A la sociedad egalitaria, a la sociedad incluyente que produce el Evangelio. Por eso en nuestra iglesia, para aquellos que nos miran lejos a través del Facebook, entonces sucede que la ética evangélica nos imbuye en un estado de ¿qué? ¿Saben ustedes cuál es el problema de muchas congregaciones, de muchas iglesias y de muchas religiones? La falta de inclusión, la falta de integración. Nosotros hemos pertenecido a sociedades humanas divisionistas, separatistas, antagónicas y peleoneras. ¿Qué aprendía la gente cuando era niña o cuando era niño? No te juntes con ese, porque aunque sea tu primo, no es nada tuyo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Hay hermanos en las iglesias que dicen: no te juntes con ellos porque si te juntas con ellos te vas a contaminar en la iglesia, imagínense. Hay jóvenes que no participaban o no participan en una sociedad, en el trabajo de la obra de Dios, porque tienen padres divisionistas, antiéticos, faltos de valores. Por eso la ética nos enseña deontológicamente a respetar los principios y valores de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Esta ética no nace del pensamiento humano, nace de la teología sagrada de la palabra de Dios. Por eso la ética podemos llamarle tributaria. ¿De qué? De la teología pastoral, de la teología práctica, de la teología ministerial, llamémosle así. ¿Por qué razón? Porque busca llamarse una ciencia normativa, en contraste con las ciencias más descriptivas tales como las matemáticas, la biología y la física. Estas ciencias exactas luchan incansablemente para descubrir la verdad, pero no participan en determinar la moral del uso de sus descubrimientos. Y es ahí
donde uno se da cuenta, hermanos amados, que aquella persona que se convierte a Jesucristo, sea cualquiera que sea su formación académica, está totalmente alejado de la ética deontológica que produce la palabra de Dios. Porque aunque sea un profesional, aunque sea un académico, ha sido pecador, rebelde, inmundo, sucio, lleno de maldad y desobediencia, alejado ¿de dónde? De Dios. ¿De quién? De Dios. ¿De dónde? De la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Alaben a Dios. Entonces, estas ciencias, aunque son exactas, y como decía, saben ustedes que Aristóteles dice que cuando platicaba con alguien, lo primero que le decía era: ¿sabes matemáticas? Dice que le decía. No, entonces no puedo hablar contigo. Porque la filosofía especulativa de Aristóteles fueron teología, matemática y metafísica. Y todos los filósofos ancestros lo primero que sabían era matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas es una ciencia exacta. 2 por 2 siempre será 4, nunca 5 por 2 serán 2. Si ustedes miran, todos los fenómenos nacen de la matemática: crecimiento, desarrollo, expansión, atracción, gravedad, todo es matemáticas. Aún la misma física necesita de las matemáticas. Pero un matemático puede ser un gran pecador, alejado de Dios, inmoral, como puede ser un gran creyente convertido a Jesucristo, utilizando claramente la ética deontológica que lo lleva ¿a qué? A determinar la moral del uso de sus descubrimientos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque en teología descubrimos quién es Dios. En teología descubrimos quién es el Espíritu Santo. ¿Saben que una persona que no habla de Dios ni estudia la ciencia teológica va a creer en Dios, pero como ellos dicen, no creen en la religión? ¿Por qué? Porque no conocen teología. Yo creo que aquí hay muchos de ustedes que ya no creían en Dios antes de venir aquí. Se dieron cuenta que habían perdido tiempo. Pero ¿cuándo creyeron en Dios? Cuando despierta el pensamiento teológico en sus vidas. Denle gloria al Señor en esta hora. Así que en cambio la ética se dedica a influir en la sociedad sobre el uso de los avances científicos para asegurarse que sean fuerzas positivas y no negativas para la humanidad y para el medio ambiente. Porque todo tiene que ver con el medio ambiente. Todo. Aún el determinismo ambiental. ¿Dónde aprenden los hijos educación? Si no la aprendieron en su casa, pues tiene que haber alguien en la escuela, en el colegio, en la universidad que se lo enseñe. Si es que da tiempo, pero tiene que aprender. Por eso la epigenética determina que muchas causas de enfermedades pueden cambiar a través de muchos hechos que se pueden dar para transformar el origen de muchos males genéticos que existen. La ética es una ciencia que nos enseña a andar en el testimonio de la Sagrada Escritura. Las normas éticas se desarrollan como consecuencia de prácticas que llegan a ser la norma durante largo tiempo. ¿Saben ustedes que eso del ayuno, de la oración, de la búsqueda, de venir a la casa de Dios, forman esos hechos, esas acciones que parecen hasta insignificantes? Porque por ejemplo mucha gente, ¿para qué ir al culto? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Cómo que para qué ir a la iglesia? Si aquí es la única forma. Por ejemplo, para sus hijos, antes cuando uno iba a la iglesia, le enseñaban: somos soldaditos. Esa era la vida. No había doctrina. ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en el mundo griego? En el niño de 1 a 7 años está bajo la autoridad de la madre y de la nodriza.
en el mundo judío está bajo la autoridad de la ima y de la nodriza. Amén, hermanos. A los 7 años el niño deja de estar bajo autoridad de la mamá y de la nodriza. Desde ese momento llega el pedagogos, el que toma autoridad sobre el niño y se lo lleva a estudiar la escritura, se lo lleva a los juegos, le enseña ordenadamente cómo debe ser el actuar, la línea conductual del niño hasta que llega a los 13 años. Cumplidos los 13 años entra a un estado de bar mitzvah que se llama hijo de la ley. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo están sus hijos? Claro, muchos de ustedes estuvieron en el mundo y no pudieron hacer eso, pero hay creyentes que tienen a sus hijos como que fueran, no sé, solo ustedes saben qué es lo que quieren con ellos. Pero la ética deontológica nos enseñaría y nos enseña teológicamente que todo lo que la Escritura dice como mandamiento. ¿Por qué hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre? Pero en el Nuevo Testamento hay otro que dice hijos o padres, no pongáis a ir a vuestros hijos, sino enséñenlos con qué. ¿Cómo? ¿Cómo enseña usted a sus hijos? Tiene que enseñarlo basado en la ética deontológica de las Sagradas Escrituras para que ellos sean hijos obedientes. Lamentablemente ustedes ya vinieron tarde al Evangelio y muchos de sus hijos lo pusieron porque tenían otro tipo de vida, que en eso Dios no les culpa ni nada parecido. Dios se goza con ustedes y también ellos deberían escuchar la verdad para cambiar. Así que tampoco vamos a decir que tienen que pasar siglos para que se formen esos principios deontológicos, éticos, para lograr los cambios sustanciales en la vida de la familia, del hogar, de la sociedad, de la iglesia. O sea, también tenemos que procurar que los procesos no se alarguen tanto y que sea suficiente un ciclo de vida que tiene 7 años para lograr, como hace el niño judío de 7 a los 14 años, lograr ser un bar mitzvah, un hijo de la ley, un hijo de los mandamientos. A eso se le llama ética teológica, bíblica, evangélica. Así que lo que uno tiene que ver son frutos. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos amados? En algunos casos entra en juego legislación humana de la nación donde uno es ciudadano, y en otros casos la revelación divina establece las normas de comportamiento. Podemos decir que la Constitución de la República es una forma de ética de la nación. Es la carta magna que tiene los códigos que podemos llamarles deontológicos, que norman la vida de un ciudadano y un conciudadano guatemalteco. Pero dentro de la iglesia, ahora, ¿saben qué dijo alguien sobre la Constitución de la República de Guatemala? Que es una de las constituciones completas del mundo. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de esos artículos están sacados de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entra ahí? La ética deontológica. La ética que se formó y se fundó por los mandamientos. Por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis ¿qué? Cuando vamos a la Escritura, entonces encontramos ética, tanto en el Antiguo Testamento, en todo lo que tiene que ver con los mandamientos y los 10 mandamientos mismos. Por eso se le llama el código ético de las Sagradas Escrituras. Y recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 5 se le llama también el código ético de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. El decálogo del Nuevo Testamento. Por eso cuando Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os critiquen, os censuren. Bienaventurados los del limbo. Entonces, ya aquí es una ética moral totalmente
deontológica basada ¿en qué? En que si las personas guardaron los mandamientos del Señor, vienen los resultados, lo que llamamos las bienaventuranzas. Por ejemplo, si alguien cumplió la ley de Dios, viene y su resultado va a ser limpio corazón. Vive los mandamientos del Señor, van a ir los procesos de limpieza. Claro que no es de la noche a la mañana. Pero ¿qué va a ir haciendo la ética deontológica en nosotros? Sometiéndonos a la palabra. Aquello que no hicimos cuando éramos impíos y pecadores, o veníamos de otras religiones y congregaciones y vivíamos como queríamos. Hoy la palabra de Dios nos va sometiendo en los códigos éticos de las Sagradas Escrituras, que le podemos llamar ética deontológica, nacida de la ciencia teológica y no como un arte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque aquí no podemos decir ética es el arte de. No, ética es la ciencia de la moral, que norma. Amén, hermanos. Que endereza lo torcido. Todo creyente que se someta a la palabra de Dios y a la ética teológica de las Sagradas Escrituras va a cambiar. Claro, no es de la noche a la mañana, pero va a ir de menos a más, de menor a mayor, logrando los cambios que tal vez no logró. ¿Saben ustedes qué es lo lindo de la ética evangélica? Que no tiene límite. La ética evangélica puede obrar en una persona de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra. Por eso Dios le decía: si oyereis atentamente la voz de Elohim Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, guardares todos sus estatutos y sus mandamientos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Alabado sea el Señor. Y esa es la ética deontológica de las Sagradas Escrituras. Por eso la autoridad es un factor de importancia. ¿Con qué autoridad establece la persona o el grupo las normas de comportamiento? ¿De dónde se deriva su autoridad? ¿Cómo se ejerce? ¿Quién determina el castigo por la violación de las normas? Todas estas preguntas tienen importancia en el campo de la ética y se tratan de forma detallada. ¿Quién tiene la autoridad? En nuestro caso, la ética deontológica es teológica, porque la autoridad en esa ética es Dios. ¿Me entienden o no me entienden? Y creyente que no se somete a esas normas, ¿a quién va a enfrentar? Por eso cuando la palabra de Dios dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si actuó con ética deontológica, bíblica, teológica, entonces lo van a juzgar bien. Pero si falló, ¿quién lo juzgará? Por eso lo interesante es saber quién juzga al que infringe las leyes. Él nos juzgará. ¿Y qué dijo Cristo? Vamos a la ética cristológica, que es teológica también. San Juan 12, 42, 46. ¿Qué dice? Si alguno no me oye, no tenga pena, yo no le juzgo. La palabra que yo les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que juzga? ¿Quién será la que juzgue? Si alguien infringe las normas, Dios a través de su palabra. Yo le daría un consejo para dar el ocaso a esta enseñanza, y es: ¿por qué no toma la palabra de Dios y hace un análisis y nos sometemos un poquito a la autocrítica? Invito a los amigos y hermanos que hagamos una autocrítica de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, y a través de la palabra de Dios, que es
realmente la que provee. Por eso en teología, ¿cuál es la única fuente de conocimiento? La palabra. Entonces la única fuente de conocimiento ético es la palabra de Dios. Deontológicamente, si la palabra de Dios nos juzgara, yo diría, leamos, esforcémonos por conocer la palabra, y antes de que muramos, es mejor que, como dice el apóstol Pablo, si no nos examinamos a nosotros mismos, y si no nos examináramos o examinásemos, no seríamos castigados. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser condenados con el mundo. Así que la ética deontológica nos lleva a la autocrítica, a la autoevaluación, a la autoexaminación. Y cuando lleguemos allá, no vamos a tener problema, porque vamos a ir preparados, a sabiendas de que los mandamientos del Señor son la base de la ética deontológica. Que Dios los bendiga a todos, que la bendición del Padre, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea en sus vidas. Shalom, shalom, shalom.